Muy buenos días, profesor. Yo hoy voy a exponer sobre el tema de guión literario, escaleta y plot point. Soy la alumna Yajaira Morales Juanfi, de la carrera de Animación Digital, cuarto ciclo de la Independencia. El guión literario es el escrito de la idea que se convertía en una historia, que está con el objetivo de ser interpretado por el actor y que no tenga complicaciones al momento de ser leído por este, para que pueda modificar o agregar cosas que concuerden con lo que con lo que hemos escrito, pero que también aporten bien. Como dijimos, no es una cosa que llevarían cosas complicadas, como lo que sería un guión técnico. Debe contener las acciones de los personajes, acompañamientos musicales, efectos sonoros, acotaciones, diálogos y el papel del actor para reconocer cuándo va a hablar, cuándo le toca hablar a su compañero, etc. El guión está estructurado con tres formas: encabezado de escena, descripción de escena y diálogo de escena, los cuales están divididos según lo que deban contener. Los encabezados de escena tienen que llevar el tiempo, lugar y espacio, mientras que la descripción de la escena tienen que tener las acciones, apariciones y personajes. También los diálogos de escena, que son lo que habla el personaje, son las acotaciones, cómo tienen que actuarlos. Por ejemplo, una voz sorprendida, que tiene que hacerlo con esa acotación. Una conversación, que es lo que tratan de comunicar a otros personajes. Intervenciones, por si hay interrupciones y si va a haber voz en off, on. Ejemplos de encabezado de escena: exterior, terraza, casa de Rufo, día. Es un encabezado porque contiene el tiempo, lugar y espacio. Diálogo de escena. Diane: estuve a punto de casarme, pero el día de la boda, el hijo de puta me traicionó con mi mejor amiga. Por fin te lo he contado. No puede pasar, como vimos este texto, no puede pasar de 34 caracteres. Las acotaciones. Las acotaciones son, como dijimos, las emociones que van a ser. Diane, casi llorando: me encantaría decirte que sí, pero todavía no puedo. Yo. Y también, como dije, el voz on o off. Acá en este caso Rufo está con una voz off. Cariño. No, así no. Más bien, voz en off. Cariño, el desayuno. La descripción de escena. Siempre debe llevar las acciones, como dijimos, las acciones que van a hacer los personajes, las intervenciones y todo. Diane: mira la servilleta de papel en la que hay escrito: ¿te quieres casar conmigo? Diane, impactada: ¿estás en serio? Rufo, normal, como si nada. Muy en serio. Emocionada, Diane se levanta, le besa y siente sobre él. El guión literario se compone por 7 componentes: el autor o narrador, personaje que cuenta la historia. Toda historia de ficción es narrada por alguien y esa voz narrativa puede contar la historia de la primera, segunda o tercera persona. El asunto. El asunto es el foco principal de atención, sobre el cual se inicia el tema o historia. El conflicto. La colisión o fricción de intereses pretenciosos contrapuestos entre fuerzas o personajes. El plot, centro o núcleo de la acción dramática, punto de giro argumental. Las constantes, elementos que se repiten en una historia con frecuencia. Escenario, lugar donde se desarrolla la acción dramática y momento de la acción, época en la que se desarrolla la acción. La escaleta es una herramienta narrativa técnica que se encuentra entre la sinopsis argumental y la redacción definitiva de una novela, relato o guión. Como esta, como cualquier otra, contiene un esquema previo que presume las acciones que cuentan en el guión y que posteriormente se dividirán en el bloque de información. Unas recomendaciones para hacer una escaleta es que tienes que reconocer que toda escaleta tiene un encabezado de escena. Siempre va a haber esa información del tiempo, espacio y lugar. También, al lado del título se debe poner una pequeña guía para la redacción del guión. Que tu redacción debe ser en tercera persona, no contener descripciones ni diálogos largos, porque tiene que ser lo necesario. Renunciar a cualquier adorno literario. Los detalles y todo eso no serán necesarios, solo deberás
resaltar lo más importante, lo más llamativo y lo que va a hacerte suficiente para una guía. Un ejemplo de escaleta podemos tenerlo aquí. El significado de las sucesivas pesadillas de Cynthia la condujeron a someter a una regresión hipnótica, días previos a su matrimonio. De este modo, ella descubre la razón del reciente rechazo que experimenta por casarse con su actual pareja. En una vida anterior estuvo a punto de llegar al altar con el hombre de sus sueños, pero ese romance se frustra con la repentina muerte de ella. La hipnosis revivió en Cynthia un juramento de amor que transpondría los linderos de ese tiempo. Casualmente, reconoce el amor de su vida pasada, pero en ese momento es tarde, pero él está casado y con un hijo. La macro y microestructura. La macroestructura proporciona coherencia de la historia, individualiza la información del tema, jerarquizando y diferenciando, y permite reducir los extensos fragmentos. Un ejemplo que tenemos es Juego de Tronos, temporada 1. Episodio 1, se acerca el invierno. El rey Robert Baratheon de Poniente viaja al norte para ofrecerle a su viejo amigo Ned Stark, guardián del norte y señor de Invernalia, el puesto de mano del rey. La esposa de Ned, Catelyn, recibe una carta de su hermana Lisa que le implica a miembros de la familia Lannister, la familia de la reina Cersei, en el asesinato de su marido Jon Arryn, la anterior hermana del rey. Bran, uno de los hijos de Ned y Catelyn, escala el muro y descubre a la reina Cersei y a su hermano Jaime teniendo relaciones sexuales. Jaime empuja al pequeño Bran esperando que la caída lo mate y así evitar ser delatado por el niño. Mientras tanto, al tanto del otro lado del mar angosto, el príncipe exiliado Cersei Targaryen forja una alianza para recuperar el trono de hierro. Dará a su hermana Daenerys al matrimonio del salvaje Dothraki Khal Drogo a cambio de su ejército. Episodio 2. El camino real. Ned se une al consejo privado del rey en Desembarco del Rey, la capital de los 7 reinos, y descubre la mala administración que sufre Poniente. Catelyn decide ir de incógnito al sur para alertar a su esposo de los Lannister. Arya inicia su entrenamiento con la espada. Brian despierta tras su caída y no recuerda nada. Jon se entrena para adaptarse a su nueva vida en el muro. Daenerys comienza a asumir su rol como Khaleesi de Drogo y se enfrenta a Viserys. A diferencia de la macroestructura, la microestructura solo proporciona coherencia por capítulo, tiene continuidad según su temática y relaciona entre ideas junto a términos. Un ejemplo tenemos acá en unas cuantas escenas. Una escena 7, flashback, de Cynthia, Carmen y Rodrigo Miguel, Avenida Emancipación, exterior, día. Como encabezado. Cynthia recuerda cómo Rodrigo y Carmen, para expiar culpas, solían jugar a profanar sus recuerdos de vez en que se conocieron. Inventaron y simularon miles y miles de historias de cómo se vieron por oportunidad primera. Enseñaban a todas las fórmulas conocidas para guardarse el uno al otro. A veces inclusive necesitaban sin precisión alguna del lugar y jugaban a encontrarse. Experimentaron así la manera de mostrar que andaban sin buscarse, pero a sabiendas que andaban para encontrarse, y es que un encuentro casual en su vida será lo menos casual. Escena 8. Flashback, Cynthia, Carmen, Miguel, Rodrigo. Exterior, día, como encabezado. Cynthia contó que apenas se enteraron de la llegada de Rosa a Lima, Carmen y Rodrigo decidieron adelantar una semana su boda. Rodrigo, en una ceremonia muy íntima, pidió la mano de Carmen a su padre, el hacendado don Sebastián. Ante la presencia de los pocos concurrentes, Rodrigo y Carmen se juraron por toda la vida, y si aún así no le alcanzara el tiempo para colmarse de la dicha, a otra vida debe tener para darse todo el cariño que albergan en sus corazones. Escena 9. Cynthia y psiquiatra. Consultorio. Interior, día, como encabezado. Cynthia narra que Rosa se apareció de repente en la reunión. El plot point es un hecho significativo dentro de una trama, un incidente, episodio, acontecimiento que se engancha a la acción y hace tomar otra dirección o línea de desarrollo. Sus principios son totalidad y unidad. La totalidad es el conjunto de las partes que forman un todo, y la unidad, el plot, hace que el plot deba tener una lógica interna, ser creíble, tener probabilidades de éxito y estar basada en necesidades del ser humano para ser creíbles.
Dependiendo de la tipología del plot, tenemos el plot principal, historia principal aumentada de cómo suceden los hechos, tal como la película del King Lear, que la trama principal describe cómo Lear renuncia a su fiel hija Cordelia y divide su reino entre las hijas traicioneras Corenil y Renega. El multiplot son varias historias sucediendo al mismo tiempo, como Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino. El filme utiliza una estructura episódica basada en la unión de multiplots para articular la narrativa fílmica, que principalmente esta historia trata de los asesinos a sueldo Vincent Vega y Jules Winfield trabajan para un mafioso llamado Marcellus Wallace. Vincent tendrá que proteger a la pareja de Marcellus, Mia, quien termina al borde de la muerte tras una sobredosis de heroína. Y también tenemos plot paralelo, donde dos historias de igual importancia que suceden paralelamente sin conexión entre ellas. Digno de ejemplo, las injusticias provocadas por la intolerancia religiosa y social a través de varios episodios históricos de la película Intolerancia. Porque también, según Lewis Herman, la clasificación de plots es en nueve tipos de plots. El plot de amor. Un gran ejemplo de esto es La La Land, una película dramática y musical estadounidense de 2016 que cuenta la historia de Mia, una aspirante más bien actriz, y Sebastián, un pianista de jazz que se conocen y enamoran en Los Ángeles, California. Ambos luchan por cumplir sus sueños mientras su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. En el plot de éxito tenemos un ejemplo, El Lobo de Wall Street, una película basada en hechos real que cuenta la historia de Jordan Belfort, un corredor de bolsa neoyorquino que, junto a sus colegas, amasaron una descomunal fortuna estafando millones de dólares a inversores. En el plot siguiente tenemos a My Fair Lady o Mi Bella Dama, que trata en una lluvia de noche en 1912, el excéntrico y snob lingüista Henry Higgins conoce a Eliza Doolittle, una harapiente y ordinaria vendedora de violetas. El vulgar lenguaje de la florista perdió tanto su interés que hace una arriesgada apuesta con su amigo el coronel Pickey. Se compromete a enseñarle a hablar correctamente el inglés y hacerla pasar por una dama de la sociedad en un plazo de 6 meses. Otro plot es el plot triángulo. Un ejemplo que tenemos aquí es Jules y Jim, que trata desde que se conocieron en 1912, Jules y Jim se hicieron amigos tan inseparables que se enamoraron de la misma mujer. Uno de ellos se casa con ella y termina en problemas. Otro plot que tenemos es el plot de regreso, que en la película Coming Home, que trata sobre una pareja que lleva 19 años casados cuando, sin ningún motivo aparente, Mary abandona a su marido y a sus 3 hijos. También tenemos el plot de venganza, como la película Batman, que en la ciudad de Gotham, Batman intenta atrapar a Riddler, caracterizado por crear hijos en las escenas de sus crímenes. En un plot de conversión tenemos a Ángeles con caras sucias, que trata sobre un sacerdote que presencia impotente como los niños marginados de su parroquia sucumben a las malas influencias de un criminal que fue compañero suyo de la infancia. Con el paso del tiempo, los dos hombres siguieron caminos muy diferentes. Uno abrazó el sacerdocio y el otro se convirtió en un gángster. En el plot de sacrificio tenemos un ejemplo que se llama Cuando todo está perdido, la película, que trata sobre durante un viaje de un solitario por el mar Oceánico, un hombre despierta y descubre que hay una vía de agua en su velero tras haber chocado contra un contenedor abandonado en alta mar. Con el equipo de navegación averiado y sin radio, además se dirige hacia una terrible tormenta. Y por último tenemos un plot de familia, que es el caso de Coco. Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su ídolo es Ernesto de la Cruz, el músico cantante más famoso de México. La pasión de Miguel le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos, donde conocerá su verdadero legado familiar.